Hola, buen día mis hermanos. Hoy queremos compartirles la revelación sobre el rapto y segundo éxodo. Conforme al calendario celestial que se le dio a la hermana Hilengiwi, esta es la actualización que hacemos y vamos a mirarlo porque esto es tremendo como todo va encajando. Y aquí tenemos como un esquema, no pusimos demasiados versos porque no queremos que la gente se embote en la mente, sino cosas muy claves muy puntuales en cada uno de los momentos cruciales. Así que lo primero que quiero que veas es la nota que te dejo acá. Fechas y sucesos son susceptibles de ajustes conforme avanza la revelación. Entonces, aquí estamos viendo lo que se nos ha entregado por revelación de muchos hermanos y por lo que muestra la palabra. Perfecto no es, no somos Dios. Estamos tratando de discernir bien los tiempos. Por lo cual, si no pasara lo que aquí aparece esta fecha, simplemente todo el esquema se iría hacia adelante cuando suceda el rapto de la iglesia. Entonces no te molestes conmigo ni me trates mal de falso profeta o algo así. ¿Ok? Simplemente estamos mirando todo este esquema para saber cómo prepararnos y cómo la gente se debe preparar. Teniendo en cuenta lo que hemos visto recientemente sobre el calendario juliano, que sería entre 28 y 30, quizás los 3 días de oscuridad. 28 quizás sería el rapto de las primicias y entre el 29 y 30 sería eh, la- cuando la iglesia es tomada al jardín del Edén, que es el desierto. Vamos a evaluarlo desde ahí. Vamos a mirar que 28 de octubre sería 22 de septiembre juliano, sería Shemini Atzeret, ¿verdad? Y ahí ocurriría, posiblemente, vuelvo y digo, ocurriría el rapto de las primicias, que es el hijo varón que es primogénito. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 12:5. Mira, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Si tú te fijas en Apocalipsis 12, este sí está claro que es arrebatado para Dios y para su trono, es decir, para el tercer cielo, el hijo varón. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a mirar ese hijo varón. ¿Quiénes son? Son los 144.000 sellados que son primicias. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 7, del 1 al 8. Tú conoces este texto. Dice, lees todo esto y dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tú puedes ver que a la iglesia de Filadelfia también se le sella, igual que a estos. Porque estos salen de dónde? De la iglesia. ¿Ves? Ahora miremos. El sexto sello está en los 3 días de oscuridad. Ese es el sexto sello. Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, es decir, es un portal que se abre y entran las huestes del mal a los 3 días de oscuridad. Y hay temblores y todo, terremotos. Mira lo que dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el gran día de la ira del cordero, que comienza con los 3 días de oscuridad y ya comienza acá toda la semana de 70 de Daniel. Entonces, en esos 3 días de oscuridad, la iglesia es transformada después del rapto de los primogénitos. Ese es el segundo éxodo del que habla el hermano Joshua. Mira Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Mira, huyó al desierto. No va como el hijo varón al cielo, sino al desierto, que es un símbolo del jardín del Edén. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es como un rapto dentro de la tierra. Tú me dirás, no, eso no existe. Sí, sí existe. Felipe, que le predicó al etíope, fue arrebatado por el espíritu y cambiado de un lugar geográfico a otro. Así que esto sí existe. ¿Te das cuenta? La mujer huye al desierto, no es llevada al cielo. El hijo primogénito sí. Por eso es el rapto de las primicias. ¿Te das cuenta? Esa mujer aparece en Apocalipsis 7, 9 al 17, que es la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Tú conoces todo este texto. Ahí van a estar, pero no solo esos,
sino los que se unen aquí en este periodo de tiempo, que ingresan a la mitad de la semana 70. Esa multitud de Apocalipsis 7, que está con palmeras en sus manos, empieza acá y se termina de unir acá. Por eso es el segundo éxodo, tiempo de huida al desierto. En este tiempo se unen nuevos creyentes y esos son los segundos frutos. ¿Cuál? La iglesia de acá hasta acá, segundo frutos. Y ahí predican los dos testigos y los 144.000 el evangelio del reino. ¿Dónde está eso? En Mateo 24, 9 al 14, míralo acá. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta? El evangelio del reino. Porque hasta acá se predica la gracia, pero de aquí en adelante el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene a reinar. Todo esto es evangelio del reino. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El fin es acá, el fin no es por acá. El fin es acá. ¿Por qué? Porque aquí comienza a reinar Cristo. Por eso es el fin. Y aquí se cumple la parábola de la higuera a los 80 años. Porque hasta 2028 son 80 años. ¿Cuándo es 81 años? En mayo de 2029. Pero esto va a ser aproximadamente 10 de abril, mitad de la semana 70, y es 80 años más unos meses. Así que sí se cumple la parábola de la higuera, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces estos son los segundos frutos. Y ahí van a estar gobernando los 10 reyes. Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora. Una hora es todo este espacio de tiempo. Todo este espacio de tiempo. Y media hora, que es lo que dice creo que Apocalipsis 7 o 8, no recuerdo bien, que esta media hora silencio en los cielos es esta media hora. Porque aquí tiene que pasar todo esto, predicación del Evangelio. No van a haber los juicios de las trompetas y copas de la ira mientras esté predicando el Evangelio del Reino. Esto empieza a ocurrir acá. ¿Te das cuenta? Mira, la mujer que entra al jardín en mitad de la semana 70. Mírala acá, Apocalipsis 12, 13 al 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y salieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. Este es el jardín de Edén, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El desierto no necesariamente es un lugar árido. Un desierto, si vas a la palabra original, vas a ver que es un lugar donde no hay gente. O sea, desértico de gente, no porque sea árido. Puede ser con mucha provisión, bosques, montañas, cultivos, pero sin gente. Y eso es lo que pasa con el jardín del Edén, que ahí no hay gente, porque hay querubines custodiando el jardín del Edén desde Génesis. ¿Te das cuenta? Así que ese es el desierto, pero vamos a verlo, ahorita vamos a ver más pasajes que muestran eso. Entonces esa mujer que empieza acá es terminada de ingresar acá. Es la misma mujer que tiene ropas blancas y que tiene las palmeras. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Claro, han salido de la gran tribulación porque aquí empieza la gran tribulación. Mira, el jardín de la Edén, míralo acá, Ezequiel 36, 33 al 36. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Claro, imagínate las ruinas de toda la gran tribulación, dice. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Esto no es un símbolo, es una realidad, el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, lo haré. ¿Te das cuenta, jardín del Edén? Míralo acá, Isaías 51 del 1 al 3. Palabras de consuelo para Sión. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso. ¿Qué es el paraíso sino el jardín del Edén? Y su soledad en huerto de Jehová.
Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Es el jardín del Edén. Como se le dijo al niño de Sudáfrica, que es el jardín del Edén. Como se le dijo al hermano Joshua, que comienza el segundo éxodo. ¿Por qué? Porque es para llevarnos a la tierra prometida, que es el jardín del Edén. ¿Te das cuenta cómo encaja todo? Y en ese tiempo que entran al jardín del Edén, hay unos que no se van a santificar y estos son los que van a ser mártires. Y esta es mitad de la semana 70, medianoche, por eso se llama medianoche, mitad de la semana 70, porque es mitad de la oscuridad. Todo esto es oscuridad, pero aquí es medianoche. Mateo 25, del 1 al 13, tú lo conoces. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle. Esto es una profecía de doble múltiple cumplimiento. Esto va a pasar acá, pero también está pasando acá en los 3 días de oscuridad. Entonces los que aquí no se santifiquen para entrar al jardín del Edén, porque ahí no entra nada falso, ni nada pagano, ni nada del mundo, si no se santifican van a ser mártires acá. 42 meses reinado de la bestia. Mira, ahí va a ser, aquí se predica el evangelio del reino, pero aquí el evangelio eterno, ahí ya cambia la dispensación, evangelio eterno. Mira, Apocalipsis 14, 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Mira, evangelio eterno. Ahí ya cambia la predicación por el evangelio eterno. Y son los terceros frutos, está en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya se santifican, pero son perseguidos y van a ser mártires. Y estos van a ser decapitados, pero van a resucitar al final. Gobierno del anticristo, Apocalipsis 13, del 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos es matarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque la bestia sube acá. Aquí es el hombre de pecado, pero aquí sube la bestia. Eso puede ser un clon. Este hombre de pecado recibe una herida mortal, muere. Yo lo que creo, esto es algo que yo pienso, es que la bestia va a poseer un clon del anticristo. La élite hace clones para estos fines. Y ahí va a ser lo peor, una bestia. Y aquí, como se le dijo al hermano Joshua, 15 de septiembre juliano, esto sería 21 de octubre gregoriano, sería expiación y aquí Cristo viene a reinar. 2032, fiesta de expiación. Y aquí sería el asteroide. Me vuelvo aquí a esta parte. 13 de abril, ya los juicios de las trompetas. Cada asteroide, que son los primeros 4 sonidos de la trompeta. Y ese es el nombre de la estrella Ajenjo. Mira, estos 4 primeros sonidos de trompeta es un mismo evento que es la caída del asteroide Ajenjo. Míralo acá, destructor Apophis. ¿Te das cuenta? Esta es la semana 70 de Daniel, el segundo éxodo. Voy a dejar en la descripción un link de descarga para que descarguen sueños y revelaciones de los 3 días de oscuridad y de muchas más cosas que ocurren acá, el segundo éxodo, de lo que hace la élite, de cómo van a engañar a la gente, los ángeles caídos, de todo eso está ahí. Para que lo descarguen y lo compartan y si es el caso lo impriman para que le quede esta revelación a muchas personas que de pronto se queden o acá, para que sean salvos, para que entiendan lo que está ocurriendo. Que Dios los bendiga.